Hola, hola compañeros y compañeras, pues vamos a continuar con nuestra segunda clase del día de hoy en lo que se ve la teoría política y concretamente vamos a ver lo que es el socialismo científico. Hemos hecho un pequeño recuento muy sucinto, muy rápido de cómo surge esta corriente y por qué surge esta corriente. Y por qué esta corriente se convirtió en una forma de gobernar, sobre todo en los años 70, en los años 80, y aunque todavía se mantiene con algunos cambios, pues sigue siendo vigente. Con sus defectos, con sus errores, con sus fallas, sigue siendo vigente. Entonces, muchos países siguen manteniendo este régimen, no obstante que su prototipo o su ejemplo a seguir que fue la URSS, pues hoy ya desapareció. Y países como lo fue China comunista de Mao Zedong, donde en China con Mao Zedong se establece el socialismo, pues China sigue siendo en parte comunista y en parte capitalista. China sigue teniendo una economía mixta, un Estado y un régimen totalitario donde no tan fácilmente permiten las manifestaciones, donde reprimen todo movimiento opuesto al gobierno y cosas por el estilo. Todavía países como son Cuba se mantienen y se aferran al socialismo. Países como son Venezuela se aferran y se mantienen en el socialismo, pregonan, ensalzan, alaban las consignas del socialismo, la dictadura del proletariado, etcétera, etcétera. Analicemos pues cómo son estos movimientos, estos gobiernos y entendamos qué significan estos gobiernos, porque reitero, aunque se supone que el socialismo ya fue derrotado, o mejor dicho, mostró que es ineficiente, que no es lo que realmente se esperaba, sin embargo sigue permeando y sigue prevaleciendo. Y aunque muchos países siguen siendo capitalistas, de alguna manera tienen ciertas tendencias sociales, como lo vamos a ver el día de hoy. México es un país capitalista, de eso no hay ninguna duda, pero en algunos aspectos maneja o sigue algunas tendencias socialistas, es decir, hace una amalgama, una especie de gobierno mixto. Pero no solo es en México, sino que es en muchas partes. Lamentablemente, después del socialismo y del capitalismo, no ha habido nuevas corrientes del pensamiento que nos permitan visualizar un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de régimen de Estado basado en una ideología económica. El mundo sigue peleando de forma extrema, de forma radical, entre socialistas y capitalistas, entre comunistas e imperialistas. Porque el capitalismo cuando llega a su punto máximo, a su máxima exposición, se convierte en imperialismo. Es decir, el imperialismo es una faceta del capitalismo y es la faceta superior, la faceta máxima del capitalismo. Insisto, cuando el capitalismo llega a su punto mayor, a su máxima exposición, entonces le conoce como imperialismo. De igual manera, el socialismo cuando llega a su punto máximo, a su máxima expresión, se convierte en comunismo. Comunismo y socialismo vienen siendo lo mismo, nada más que cuando el socialismo llega a su punto máximo, a su máxima representación, se convierte ahora en comunismo. El socialismo es la faceta primaria, vamos a llamarle así, de lo que viene siendo el comunismo. Hablemos, por tanto, ahora del socialismo científico. Ya vimos el utópico, fantasioso, irreal, difícil de llevarlo a cabo, muy bonito en teoría, pero en la práctica muy, muy difícil llevarlo a cabo. ¿Cuáles son los postulados o los principios del socialismo científico? El socialismo científico busca mejorar también, al igual que el socialismo utópico y el socialismo en general, las condiciones laborales y de vida de los obreros, también llamados trabajadores, asalariados, proletariado o lumpenproletariado, pero no de manera fantasiosa, no de manera irreal, sino a través de la lucha de clases sociales. Es decir, este movimiento es un movimiento más agresivo, más violento, donde el cambio no va a ser de forma pacífica, donde la transformación y la mejoría del obrero no va a ser a través de forma pacífica, de forma armoniosa, sino a través de la lucha de clases sociales, el enfrentamiento, la guerra entre los patrones contra los trabajadores, la lucha de clases sociales, la lucha entre el capitalista, el burgués, en contra del obrero, en contra del trabajador.
Porque para el socialismo científico, la lucha de clases sociales es el motor de la historia. Según el socialismo científico, el hombre ha cambiado, la humanidad ha evolucionado. Es obvio que la humanidad se transforma, el mundo se transforma. Pero el mundo se transforma a través de la lucha de clases sociales. Las guerras, compañeros, nos gusten o no nos gusten, son necesarias porque a través de las guerras es como la humanidad cambia, es como la humanidad logra hacer esos grandes cambios, la lucha de clases sociales. Pongamos dos ejemplos muy sencillos para que entendamos este pensamiento. Si el señor Miguel Hidalgo y Costilla no hubiera proclamado al pueblo mexicano a la lucha de la independencia y a tomar las armas, seguramente México hoy seguiría siendo la Nueva España y hoy seguiríamos siendo españoles y no mexicanos. ¿Qué es lo que hizo que México se cambiara? La independencia. La independencia fue un movimiento armado, una lucha armada entre mexicanos contra españoles, entre los que querían la libertad y los que no querían que hubiera libertad, entre los que querían la independencia de México y los que deseaban que siguiéramos sometidos a la corona española, al rey de España. Para que México cambiara, para México mejorar las condiciones, tuvo que haber una lucha de clases sociales, una guerra de independencia. Y fue gracias a esta guerra de independencia, en donde hubo batallas, hubo muertes, hubo situaciones, etcétera, es como logró México cambiar. Si no hubiera habido esta convocatoria a la guerra, a la lucha, pues México no hubiera cambiado. Me quedo con las palabras de un historiador que dice cuál fue la proclama de Miguel Hidalgo Costilla al momento del grito de Dolores. Según este historiador, Miguel Hidalgo y Costilla, difícil de acreditar porque pues simplemente no hay máquina del tiempo para regresar y ver qué es lo que dijo textualmente, convocó al pueblo mexicano diciendo: viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Es decir, mata, asesina, acaba con tu enemigo. ¿Quién es tu enemigo? El gachupín, el español. ¿Quién es el que te ha explotado durante 300 años, de 1521 a 1821? El español. Entonces, viva la Virgen de Guadalupe, mueran los gachupines. Mata, asesina, acaba con tu opresor, con tu conquistador. Líbrate de él, matándolo, acabándolo a él. Como puedes ver, ahí tenemos un ejemplo de que la lucha de clases sociales es algo necesario. Un ejemplo más, la Revolución Mexicana. Si Francisco Madero no hubiera convocado al pueblo mexicano a tomar las armas para derrocar al dictador Porfirio Díaz, seguramente Porfirio Díaz hubiera muerto en nuestro país, hubiera dejado el poder ya de viejo y en consecuencia México hubiera seguido igual, con los nuevos gobiernos porfiristas, manteniendo el régimen cádico antiguo del porfiriato, privilegiando a unos cuantos y perjudicando a todo el pueblo. Fue gracias a que Madero convoca al pueblo mexicano a tomar las armas, cómo se logra cambiar justamente esa forma de vida en nuestro país. Fueron las armas, fueron la toma de Zacatecas, las luchas de Villa, de Zapata, la muerte de Villa y de Zapata, y de todos ellos, lo que hizo que México cambiara. Según el plan de San Luis, donde Madero convoca al pueblo mexicano, en uno de sus postulados establece así textualmente: convoco al pueblo mexicano a tomar las armas para acabar con el mal gobierno. Fíjate, Madero está convocando al mexicano a tomar las armas, no a tomar las carreteras, no a bloquear las carreteras, no a bloquear esto, sino a tomar las armas. Y si vemos la historia, la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias inglesas, la Revolución Cubana, y todo ello ha implicado guerra, ha implicado lucha de clase social. Si realmente quieres cambiar a la sociedad y quieres cambiar al mundo, el único recurso es la guerra. La única forma es matar, asesinar, luchar o no dejar que te mate tu enemigo, tu opresor, en ese caso el patrón. Quieres mejorar tus condiciones de vida, quieres tener mejores prestaciones, la única forma es, se acaba con el patrón, acaba con el explotador a través de la lucha de clases sociales.
Porque la lucha de clases sociales es el motor, lo que ha movido a la historia, lo que mueve a la historia, lo que mueve la humanidad, lo que hace que haya cambios en la sociedad, que haya transformaciones en la sociedad. El socialismo científico derroca al Estado burgués, al Estado capitalista y a los patrones, estableciendo por ello la famosa dictadura del proletariado. Con eso. Uno de los principios del socialismo científico es la dictadura del proletariado. Establecer, por tanto, el principio de que el proletariado es que ahora va a manejar o llevar a cabo lo que viene siendo el poder. ¿Quiénes son los exponentes de esta teoría o de este pensamiento? Pues son dos, Carlos Marx y Federico Engels. Son los autores, son los creadores de este pensamiento, de este radicalismo o de este extremismo de lo que viene siendo el socialismo en sus puntos más culminantes, que es la lucha de clases sociales. Carlos Marx y Federico Engels son los creadores de esta corriente llamada socialismo o llamada, mejor claro, el socialismo científico. A través de sus principales obras como fueron El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista, entre otros, o como las principales obras El Capital y El Manifiesto del Partido Comunista. ¿Cuáles son estos principios o los postulados del socialismo científico que permitió que muchos países, y que a la fecha sigan manteniendo, manejen sus políticas, sus programas, sus leyes en base a estos postulados? Primeramente, los obreros no pueden esperar nada de sus patrones, más que la propia explotación, ya lo dijimos. Esperar que algún día nuestros patrones mejoren sus condiciones de vida, pues es utópico, es irreal. Esperar que algún día Carlos Slim, los hombres más ricos de México o quizás del mundo, un Carlos Slim, un Ricardo Salinas Pliego, un Emilio Azcarra Gallán, un Servitech de Bimbo, de repente digan de corazón, de buenos sentimientos, voy a mis trabajadores pagarles 300 pesos diarios, voy a darles a mis trabajadores 2 meses de aguinaldo, voy a dar a mis trabajadores X situación, pues es utópico, es irrealizable. Pensar que por parte del que me explota va a cambiar las cosas, pues no. Los obreros no pueden esperar nada de sus patrones. Lo único que pueden esperar de ellos es que los sigan explotando, que sigan utilizando la necesidad del trabajador para imponerles condiciones infrahumanas. Después de todo, son muchos las personas que quieren trabajar y son quizás pocos los puestos donde podemos trabajar. En esa perspectiva, pues el patrón pues nos tiene bien amarraditos. Pues aquí solamente te ofrecemos esto, esto y esto. ¿Quiénes de los que ya hemos trabajado nos hemos visto en esa situación? Pues tú nada más dime, ¿te conviene o no te conviene? ¿Quieres o no quieres? Aquí la única opción son esta de trabajar tal hora, tal salario, etc. ¿Quieres o no? ¿No? Ah, bueno, no te preocupes. Atrás de ti tengo a 10 personas, quizás igual o más necesitadas que tú, y que seguramente una de ellas, quizás más necesitada que tú, sí me va a decir que sí. Y no solo una, mejor voy a tener hasta 3 de que pues el que quiera trabajar, hay trabajo. El que quiera tener un sueldo, hay un sueldo. Y el que no, pues no hay trabajo, no hay sueldo, no hay ningún problema. Total, como dicen muchos de ellos, a ti nadie te obliga, nadie te está presionando. Yo te ofrezco esto, yo te doy esto. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? En fin, es uno de los principios postulados del socialismo. Esperar que nuestros explotadores, nuestros patrones cambien las cosas, pues no. No podemos esperar nada más a que todo dependa del patrón. Tenemos que hacer algo por mejorar nuestras condiciones de vida. La única forma de mejorar las condiciones de los trabajadores es a través de la rebelión que los obreros deben realizar para sobreponerse a la burguesía y al Estado burgués. Ya lo vimos. La única forma es la guerra, la lucha, la batalla. Declarar la guerra no a otro país, sino a nuestros patrones, a nuestros malos gobiernos, para que nosotros podamos mejorar. Insisto, si Miguel Hidalgo y Costilla no hubiera convocado a la independencia, a la lucha armada, a formar ejército y combatir a los españoles, seguramente en México ahorita tú y yo ya tendríamos y nos sentiríamos más españoles de los que muchos se siguen sintiendo españoles.
Si Madero, junto con Hidalgo en sus respectivos momentos y etapas, no hubieran convocado a tomar las armas, a acabar con los malos gobiernos, pues imagínate, México seguiría siendo la Nueva España. México seguramente seguiría viviendo gobiernos porfiristas, vinculados. Por eso no te extrañe que al neoliberalismo también se le llama el neoporfirismo. Los gobiernos que tuvimos del 88 con Miguel de la Madrid hasta el 18 con Enrique Peña Nieto, incluyendo a los panistas Calderón y Fox, son gobiernos neoliberales, pero que en esencia también se llamaba gobiernos tecnócratas o gobiernos neoporfiristas, es decir, son los nuevos porfiristas de este siglo o de esta actualidad, porque mantenían las mismas políticas que mantuvo Porfirio, dar toda nuestra economía a países extranjeros. Ejemplo, tenemos el sistema bancario. El sistema bancario mexicano, el único banco mexicano es Banorte. Todos los demás bancos son extranjeros. Imagínate lo que significa que dependamos de bancos extranjeros. Imagínate lo que significaría que en un momento determinado Banamex, Bancomer, Santander y todos ellos digan, amigos, ¿sabes qué? Me retiro, me voy. Me salgo de México. ¿Con qué nos quedamos? Siempre con Banorte. Y no me después de Banorte, pero Banorte es el único banco mexicano. Claro, tú me das, oiga, macho, se le olvida Banco Azteca, Coppel y demás. Bueno, sí son bancos, pero son bancos monederos, son bancos chiquitos, son bancos para cantidades pequeñas. Los bancos fuertes, los que manejan grandes capitales, grandes inversiones, pues obviamente son lo que viene siendo Banamex, Bancomer. Entonces, la única forma de mejorar las condiciones de trabajadores es a través de la rebelión, a través de la revolución, a través de la guerra. Que los obreros, y solo los obreros deben llevar a cabo, deben de realizar, para sobreponerse a la burguesía y a lo que viene siendo el Estado burgués. No hay de otra, compañeros. Es decir, insisto y repito, no podemos esperar a que los patrones por sí mismos, por su buena voluntad, vayan a cambiar. No podemos esperar que los gobiernos priistas o panistas cambien si ellos son neoliberales y están a favor del patrón, y están a favor del capital extranjero. Pues ahora con este gobierno se están cambiando las cosas y por eso tanto ataque hacia el mismo. Porque al menos por la vía pacífica, como fue Mahatma Gandhi, como fue Martin Luther King, se trata de mejorar las condiciones de la gente o las condiciones del grupo social al que se pertenece. Otro postulado más del socialismo es que la revolución socialista debe fundar una dictadura del proletariado. No se trata nada más de quitar al patrón, se trata de quitarlo, pero además de establecer junto con ello la famosa dictadura de los obreros, dictadura del proletariado, dictadura del trabajador. Y justamente a través de esa dictadura, pues mejorar las condiciones, las prestaciones que tienen los trabajadores, que tienen los obreros, dentro de lo que viene siendo la sociedad, compañeros. De alguna manera, el socialismo se basa en la desaparición de la propiedad privada y en su lugar propone la propiedad común de las fábricas y en un sistema político que garantice los intereses sociales de la clase obrera. El socialismo está en contra de la propiedad privada. En el socialismo no hay propiedad privada, nada que esto es mío, que es tuyo, simplemente hay propiedad comunal, hay propiedad social. Si una persona es dueña de una fábrica, pues por el momento es su fábrica. Pero como no hay propiedad privada, él no la puede heredar a sus hijos, sino que una vez que muere él, esa fábrica queda en poder del Estado. Se vende en propiedad comunal y el Estado se va a encargar de que siga la empresa funcionando, siga habiendo trabajo, pero la empresa ya no es del burgués que acaba de morir o del capitalista, sino del Estado, quien va a proporcionar ahora lo que viene siendo su manejo, su administración. El socialismo científico se basa en la desaparición de la propiedad privada, sustituyéndola por la propiedad común de las fábricas y un sistema político que garantice los intereses sociales de la clase obrera. Con esto más o menos tenemos una idea, tenemos un bosquejo
de lo que viene siendo el socialismo, de sus ideas, de sus principios o postulados que mantiene lo que viene siendo el socialismo. Una vez que hemos visto a grandes rasgos lo que es el socialismo, los principales postulados, veamos entonces qué es un gobierno socialista, qué es un Estado socialista y cuáles son esos principios o esos postulados que mandan, que lideran a los gobiernos o a los estados socialistas. Número 1. En un gobierno socialista o Estado socialista, el Estado debe de intervenir directamente en la economía de ese país. Muy contrario al capitalismo. Recuerda que en el capitalismo el Estado no debe de intervenir en la economía, no debe intervenir en la producción. El Estado únicamente debe dedicarse, debe de abocarse a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz, al bien social de las personas. Pero no debe intervenir en la economía, no debe participar en la producción. El socialismo es lo contrario. En el socialismo, el Estado debe de intervenir directamente en la economía, en el manejo de la producción de bienes y la prestación de servicios. Además, el Estado debe de cuidar y mantener el orden, la paz, la tranquilidad, la seguridad y el bien social. Es decir, no deja de ser la seguridad, el bien común, uno de los objetivos del Estado. Pero para el Estado comunista, además de este objetivo, es el de intervenir directamente en la producción. Administrar directamente lo que viene siendo la producción de bienes y la prestación de servicios. Otro postulado importante del socialismo es que el Estado debe de administrar o manejar los servicios públicos como son el agua, la luz, la educación, el transporte público. Así como también debe de manejar o administrar las actividades o industrias estratégicas como son el petróleo, la electricidad o energía eléctrica, las telecomunicaciones, entre otras. Es decir, el Estado no solo debe intervenir en la economía, sino que debe de manejar él directamente los llamados servicios públicos, por lo importante e indispensable que vienen siendo a los seres humanos. Ya decíamos en la clase anterior, compañeros, ¿por qué se buscaba privatizar la educación? Porque privatizar la educación es un negocio, es un business, es un billetote, compañeros. ¿Cuánto se gana y cuánto tenemos ahí, por ejemplo, con el TEC de Monterrey, con la Universidad de México, dicho con respeto, sin mal hablar? Porque el Estado, en lugar de dar ese servicio, lo dan los particulares. Y los particulares, por tanto, saben que ahí hay negocio, ahí hay business. Porque esos servicios públicos se venden por sí solos, no necesitan publicidad, no necesitan propaganda. ¿Por qué se pretende que el agua se privatice? Porque una vez que el agua se privatiza, imagínate, es un negocio redondo. ¿Por qué es un negocio redondo? Porque todas las personas necesitamos del agua. Todos queremos el agua para lavar nuestra ropa, para bañar nosotros mismos, para lavar lo que viene siendo nuestros trastos y todo ese tipo de cuestiones. Pasarlo al sector privado significa un negocio de mucho dinero. ¿Por qué la energía eléctrica? Porque la energía eléctrica, como lo hemos visto, compañeros, es algo que se ha convertido en fundamental en todas las familias, en todas las sociedades. No hay niño, no hay joven, no hay adulto que no requiera de la luz. Para su pantalla, para sus películas, para sus videojuegos, para lo que usted quiera. Ya los niños dependen y todos los móviles dependen directamente de la luz. Entonces, si la luz es algo indispensable que toda la gente necesita, desde el más pequeño hasta el más grande, día y noche, pues en manos de particulares es un negocio redondo, es un negociazo. Porque tú y yo automáticamente iríamos a pedir ese servicio, no esperaríamos a ver cuándo tengo dinero, a ver cuándo me lo dan o a ver cuándo hay una oferta. Lo iríamos a pedir inmediatamente, a la verdad posible. ¿Por qué la seguridad social? ¿Qué lo vimos también en clase anterior? ¿Qué negocio te permite cobrar y que tus clientes no necesiten de ese servicio? ¿Cuántos de nosotros o de ustedes tienen seguro social? ¿Y cuántas veces lo has ocupado? Haz un recuento, haz una reflexión. ¿Cuándo fue
la última vez que fuiste al Seguro Social? En otras clases presenciales, cuando hay clases presenciales, algunos dicen, no, pues ya tiene más de un año, más. Pues creo que desde que mi mamá me llevaba a vacunar, ya no he regresado al Seguro Social. Entonces, como puedes ver, aunque tú dejes de ir al Seguro Social, que tienes abierta ahí para que vayas, entonces el Seguro Social te sigue cobrando tus cuotas sobre los patronales. El patrón sigue cobrando sus cuotas y el gobierno para que usted tenga ese tipo de prestación. ¿Qué negocio te permite que tus clientes, aunque no lo necesiten, te siguen pagando? Si voy con un doctor particular, solamente cuando yo vaya le voy a pagar. Mientras no vaya, pues no estoy obligado a pagarle. En cambio, el seguro, vaya o no vaya, tengo que estar pagando y haciendo mis aportaciones. Como puedes ver, en un Estado socialista se dan importancia lo que son los servicios públicos y las actividades estratégicas. Y dada la importancia y lo que significa para los ciudadanos este tipo de servicios, este tipo de actividades, en un país socialista es el Estado, es la autoridad quien debe de manejarlos. Es el Estado quien los debe de administrar, precisamente para evitar que surjan precios exorbitantes para los productos, para evitar que personas puedan encarecer más la vida al tener que subir este tipo de servicios básicos fundamentales en todo ser humano, y que difícilmente nos podríamos oponer a los aumentos dada la necesidad que tenemos. Ejemplo, el agua. Si nos cobraran el agua en un concepto capitalista, pues simplemente ¿cuánto sería? Ahora, si dejamos de pagar, pues como te decía la vez pasada, ya actualmente para desconectar tu televisor no necesitan mandar al técnico para que haga el desenchufe, si es que así se puede llamar, a tu cable o a tu servicio de Netflix, sino que con el código que manejan desde su empresa lo desconectan y se acabó. Ya no hay servicio por la falta de pago y cosas por el estilo. Por eso el capitalista ve en este tipo de actividades negocio puro, ganancias puras. Es que les van a permitir todo esto. Otra de las características del gobierno socialista es que el gobierno es el que fija los precios de los productos, el que determina cuánto se va a cobrar por cada producto. Y aquí hagamos un comparativo. Sabemos que en México, aunque no es un país 100% socialista, tiene esta virtud, esta ventaja o desventaja, como tú lo quieras ver. El transporte público está regulado por el Estado. El transporte público es una actividad productiva que permite que los choferes y los dueños de los camiones obtengan un ingreso, obtengan un trabajo, ante la imposibilidad de que el Estado pueda proporcionar ese servicio. Pero el Estado lleva el control de cuánto van a cobrar. Él cada año actualiza los precios y le dice tanto a los choferes como a los pasajeros, porque es típica el problema que se meten el pasajero y el chofer cuando suben el transporte. Son 10, yo siempre pago 10. Sí, pero acaba de subir el pasaje, ya no son 10, son 12, pues ir. Y se ofusca el pasajero y empieza a debatir o a pelearse verbalmente con el chofer. Al final, cada uno de ellos dice, bueno, pues yo tuve la culpa. El chofer no es el culpable de que hayan aumentado el transporte, ni yo soy culpable de que lo hayan aumentado. En México todavía tenemos este sesgo socialista, que al menos en este sentido me parece correcto. Pues dejamos a la ley de la oferta y la demanda, pues imagínate, el transporte público, seguramente ahorita el pasaje mínimo andaría arriba de los 15 pesos. Porque aunque nos ofusquemos, nos enojemos, digamos lo que usted quiera, por el incremento a las tarifas, pues de todos modos lo vamos a seguir comprando, porque es necesario, o sea, no es algo que lo compro o no lo compro, sino que forzosamente lo debo de comprar. Por eso, en un Estado socialista, el Estado es el que determina los precios, el que le dice a las particulares, o le dice cuánto vas a cobrar por el aceite, cómo está el precio de esto, etcétera, etcétera. Justamente para manejar la economía del Estado. En un Estado socialista,
desaparece la propiedad privada. Nada de propiedad privada, compañeros. Nada de que esto es mío, esto es tuyo, simplemente no hay propiedad privada. Es sustituida por la llamada propiedad social, también llamada propiedad comunal o propiedad estatal. El Estado, por tanto, va a determinar a quién le da las tierras, quién se encarga de tal ejido, quién produce en tal fábrica, quién hace esto, pero tú eres el que yo te mandé que ordenaras, que dirigieras, que administraras la empresa. Pero la empresa sigue siendo mía, sigue siendo del Estado, sigue siendo de la gente, sigue siendo, por tanto, de la población. En los estados socialistas aparece la propiedad privada y quizás este es el argumento más fuerte por el cual mucha gente no es socialista. No obstante de que el socialismo lucha por los obreros, por su esposo, por su familia que está trabajando de obrero. Pero si algo asusta a la gente es que en un estado o régimen socialista dejo de tener mi casa, dejo de tener mis propiedades porque ya no hay propiedad privada. Ahora es propiedad del Estado y es propiedad de todos para que la podamos manejar y pues no se pueda explotar, pero por el bien de la comunidad, por el bien de... Las leyes, programas y políticas que crean los gobiernos van a ser a favor de la clase obrera, con mejores condiciones de vida y laborales. Así como el capitalismo, los programas, las leyes y las políticas que emprenden los gobiernos son a favor del capital, a favor del patrón, a favor del dueño. En un país socialista es al revés, porque las leyes, los programas y las políticas van a ser a favor de la clase obrera, dando mejores condiciones de vida y mejores condiciones laborales. Y ahí las diferencias entre capitalismo y socialismo. Entonces, el capitalismo a lo mejor se facilitan las condiciones para un empresario, para un inversionista. En un país socialista es al revés, se favorecen las políticas y los programas que beneficien a lo que vienen siendo los obreros. Lamentablemente, el socialismo implica un Estado autoritario y represivo, sin libertad de expresión, sin libertad de manifestación y de creencia religiosa. Así es. Un Estado socialista tiende a ser un Estado totalitario, un Estado autoritario, que va a impedir la libertad de expresión. Ahí lo tenemos en Corea del Norte, lo tenemos en la misma China, lo tenemos en Rusia, donde los gobiernos respectivamente de esos países no aceptan la crítica, no aceptan el oponerse al gobierno, no aceptan muchas cosas. No permiten la libertad de expresión, la libertad de manifestación. Incluso los países socialistas tienen la fama de ser ateos porque no aceptan o creen mucho lo que viene siendo la cuestión religiosa. Y esto se debe precisamente a que Carlos Marx, exponente de esta corriente, alguna vez dijo que la religión es como el opio, es como la droga. Es decir, te envicia, te envilece y sigues sometido bajo eso mismo. Un Estado socialista, lamentablemente, quizás unos puntos más flacos o más débiles y que por eso quizás fracasó, es que es un Estado autoritario, un Estado represivo, que no te permite la manifestación de ideas, la manifestación de expresión, ni mucho menos te permite la creencia religiosa. De ahí que a muchos gobiernos se les llama pues gobiernos no de socialistas, sino gobiernos ateístas, gobiernos en contra de la religión, gobiernos por tanto usurpadores o autoritarios, que están en contra de todo derecho humano. De hecho, en estos países, como es Rusia, como es no se hable de Venezuela y demás países socialistas, sabemos que constantemente reprimen a los manifestantes. Que a diferencia de lo que pasa en México, donde se les tolera y se les permite que rompan vidrios, que agredan personas, que hagan pintas en lugares públicos, en lugares monumentales, se mantiene todavía otro tipo de régimen, otro tipo de gobierno. Es un Estado autoritario. Otra característica más de los partidos o de los gobiernos socialistas es la existencia de un partido
único. Así es, jóvenes. Ahí no tenemos diversidad política. Los países socialistas se distinguen porque hay un partido único, un partido que no tiene competencia, no tiene oposición. El Partido Comunista de China, el Partido Comunista de Cuba, el Partido Comunista de la URSS, eran partidos únicos que gobernaban. Eran partidos que no tenían oposición o tenían otros partidos que lucharan o compitieran por el poder. No hay partidos de oposición y sin elecciones democráticas. De esa manera, como puedes ver, el Partido Comunista Chino, el Partido Comunista Ruso y el Partido Comunista Cubano tiene esa cualidad. Sus dirigentes sus dirigentes partidos se han convertido en la máxima autoridad. Para que de esta manera, pues, se tenga, no haya elecciones. De hecho, en estos países no hay elecciones. Y aunque hubiera elecciones, pues, ¿por quién vas a votar? Por los candidatos que solo te postula ese partido único. Esto junto con que prohíbe, o tal vez tolera, pero en sí no acepta mucho la religión, es lo que más se ataca del socialismo. La falta de libertad de expresión lo tenemos en Nicaragua. Cómo reprimen en Nicaragua toda manifestación, en Venezuela con Nicolás Maduro, en la misma Rusia. Sabemos que ahorita hay el cuestionamiento por parte de Europa y por parte de Estados Unidos que el líder opositor que está en Rusia está anda mal, está enfermo, pero se arguye que fue justamente Putin y los rusos los que mandaron envenenarlo para acabar con esa oposición. Es decir, los países socialistas no te aceptan comentarios, protestas, expresiones en contra de tu gobierno. Y si las hay o las existen, te reprimen, te encarcelan, te detienen. Y no tan fácilmente puedes liberar precisamente por atentar en contra de los principios o postulados del socialismo. Como puedes ver, compañeros, el socialismo utópico es más realista, es más claro que el socialismo científico es más claro, es más realista que el socialismo utópico. Es, si tú quieres, más cruel, más sanguinario. Porque la única forma de cambiar las cosas es a través de la lucha, a través de las clases sociales. Y aparentemente le damos la razón por la gran cantidad de movimientos que hicieron transformaciones justamente a través de eso, a través de levantamiento, a través de una lucha civil entre personas del mismo país, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de pensamiento. Un país socialista manejado como lo hemos visto, sí los existen todavía, los hay. Y si tú eres acuicioso y analizas las situaciones, te darás cuenta de que esos países, Venezuela, siguen fielmente esos principios y los mantienen. Y se mantienen en el poder, independiente de todo, por el apoyo que tiene el ejército, que ya habíamos hablado en una clase anterior cuando hablamos de los gobiernos militares, de las dictaduras. Si un dictador se sostiene y se mantiene durante años, es justamente porque el ejército, que tiene todo el armamento, toda la forma de reaccionar ante una sociedad indefensa, tratan de establecer sus propias reglas. Pues con esto, jóvenes, hemos analizado a grandes rasgos, a grosso modo, otras formas de gobierno que pueden ser república, pueden ser democracia, pueden ser lo que tú quieras. De acuerdo a su tendencia ideológica o de acuerdo a lo que viene siendo su origen económico, hablamos de gobiernos socialistas y hablamos de gobiernos capitalistas. En nuestro país hubo un gobierno que abiertamente luchaba por el socialismo, que era el de Lázaro Cárdenas del Río, que incluso Lázaro Cárdenas modificó la Constitución, reformó la Constitución, el artículo 3, para establecer en su tiempo que la educación en México era laica, gratuita y socialista. Lo que causó mucho estupor, mucho enojo entre los conservadores o las clases opulentas, al ver que México, con este tipo de ideas, pretendía regresar o manejarse por el socialismo. Como hemos visto, hay ideas no solamente de López Obrador, sino inclusive de gobiernos priistas neoliberales, como es el control de precios,
que aunque se ostentaban como neoliberales, seguían teniendo esta tendencia socialista. Y si tú analizas, y como lo dije hace rato, pues lamentablemente no tenemos un socialismo puro, un capitalismo puro, sino que ahora los países pues toman parte tantito de acá y tomo tantito de allá, y con eso conformo un gobierno mixto entre tendencia socialista y tendencia capitalista. Bueno, jóvenes, pues con esto terminamos el día de hoy nuestras 2 clases de teoría política. Nos vemos al ratito para continuar con la otra materia, que es el derecho romano. Nos vemos bien sea en Zoom o nos vemos en la siguiente clase entre 8 días y seguimos con nuestra materia.